dar inicio a esta charla última programada para el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar. Hablaremos el día de hoy sobre Doppler color venoso de miembros inferiores, tips y pitfalls. Y como lo había mencionado previamente, actualmente es evidente que el ecodoppler se ha posicionado como el estándar de oro para la valoración de los pacientes con patología venosa. Esto particularmente por su característica de ser un método no invasivo y que además brinda información cuantitativa y cualitativa. Esto es, nos brinda la oportunidad de obtener información morfológica, pero también de la hemodinamia. El diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad venosa ha sufrido un salto cuántico en las 3 últimas décadas. Y en muchos sentidos, el sistema venoso ahora se considera aún más complejo que el sistema arterial. Como resultado esto del desarrollo tecnológico, particularmente en las plataformas de ultrasonido, al desarrollo también tecnológico tan importante y la mayor resolución de los transductores con los que hoy podemos trabajar. Esto ha permitido depurar las técnicas de exploración y incrementar la posibilidad del intercambio de información entre pares, entre diferentes instituciones. El ultrasonido venoso enfocado desde un análisis FODA es una herramienta de estudio, como ustedes lo saben, el análisis FODA, que permite ser aplicada a cualquier situación, individuo, producto o empresa que esté actuando como objeto de estudio en un momento determinado del tiempo. Las siglas del análisis FODA corresponden a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Cuáles son las fortalezas del ecodoppler venoso de los miembros inferiores? La base que sustenta esto es la anatomía. Estas son las fortalezas del método: la anatomía, la fisiología y el conocimiento lo más exacto posible de las funciones de las perillas que nos permiten optimizar la imagen durante un rastreo. Esto es el llamado Knowledge. Las oportunidades. Llámese oportunidades en el análisis FODA a los aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras fortalezas, fortalezas que ya mencionábamos. Las indicaciones es esta parte de las oportunidades. Es aquí donde inciden las fortalezas, en las indicaciones, en la optimización de la imagen, en la exploración, en efectuar exploraciones lo más apegados a la cuestión fisiológica. Esto es exploraciones en bipedestación y utilizando maniobras provocativas. Las debilidades son los factores negativos que se deben eliminar o reducir al máximo. Y esto queda expresado en protocolos incompletos, en técnicas de exploración deficientes, informes no apegados a los hallazgos, imágenes carentes de calidad diagnóstica. Y las amenazas son los aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos. ¿Cuáles serían estos? El desconocimiento, la subestimación o competencias no eficientes. Esto es el análisis FODA. ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos al efectuar esta charla? Al término de esta actividad, los asistentes serán capaces, primero, de identificar las referencias vasculares y no vasculares que permiten diferenciar a los sistemas venosos superficial, al profundo y al perforante. Segundo, será capaz de reproducir la técnica en bipedestación y en posiciones complementarias con la ayuda del uso de maniobras provocativas y maniobras sucedáneas. De igual manera, podrá mejorar sus competencias y habilidades optimizando la imagen Doppler color. Como todos ustedes saben, el ultrasonido Doppler color es hoy por hoy el método de primera elección, no solamente para el diagnóstico,
sino también para el seguimiento de la patología vascular, como ya lo habíamos mencionado, por su condición incruenta, no invasiva, y por ofrecer una gran cantidad de información de la anatomía, pero también de la fisiología o de la fisiopatología. Esto en las principales situaciones de la práctica asistencial, además de tener una particularidad de poder ofrecer diagnósticos diferenciales al evaluar el entorno de la anatomía regional que estamos explorando. ¿Qué podemos recordar de la fisiología? El sistema venoso periférico cumple tres funciones primordiales, tres funciones principales. Esto es, retornar la sangre de la periferia al corazón derecho, servir como reservorio, esto debido a la estructura, como vamos a ver un poco más adelante, cómo está conformada la ultraestructura de la vena, y participar en la termorregulación de la temperatura corporal. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo viene de vuelta la sangre al corazón derecho? Esto lo hace a través de una serie de complejos mecanismos de bomba, de válvulas de sentido único y de fuerzas que interactúan evitando con ello la hipertensión venosa. El retorno venoso proviene fundamentalmente de los capilares. Es ahí donde inicia el intercambio. Es ahí donde se da el primer impulso para el retorno venoso. Entonces, esto es importante recordarlo. ¿Cuáles son estos mecanismos y fuerzas de las que les estoy haciendo mención? Bueno, primero, el bisatergo. El bisatergo es esta fuerza residual que le imprimen las arteriolas al capilar y se le transmite a las vénulas. Yo lo comparo como a una cuerda de una guitarra. Cuando yo la hago sonar, queda vibrando. Es algo similar a esto. Esto es el bisatergo. El bisafronte es una fuerza aspirativa como resultado de los cambios de presión dentro del tórax y dentro del abdomen durante la inspiración y durante la expiración. Las bombas musculares del pie y la pantorrilla también juegan un papel importante en el retorno venoso, al imprimirle un primer impulso, una fuerza que impulsa nuevamente de forma jerárquica el retorno venoso. La respiración, como ya lo había mencionado, cuando nosotros inspiramos y cuando nosotros expiramos, los fenómenos que se suceden los vamos a ver más adelante. Y una característica que la hace particular al sistema venoso de los miembros inferiores es un sistema valvulado, un sistema compuesto por una serie de válvulas venosas. Estas válvulas son repliegues semilunares de la íntima, formados particularmente por tejido conjuntivo elástico y revestidas por endotelio por ambos lados. La bomba muscular de la pantorrilla también es denominada corazón periférico de Bauer. Este es el responsable del drenaje venoso de la pierna durante la actividad física. Hay algunos aspectos que debemos de tener en cuenta. Aproximadamente el 80 o hasta el 90% del retorno venoso asciende a través del sistema venoso profundo. El resto lo hace a través del sistema venoso superficial. Estos dos que les acabo de mencionar, interconectados anatómica y funcionalmente por las venas del sistema venoso perforante. ¿Cuál es una condición para que este retorno venoso se genere manteniendo todas estas fuerzas, todo este conjunto de válvulas de manera satisfactoria? Bueno, tiene que haber un eje libre de obstrucción con una dotación valvular competente. Esto es, las válvulas deben estar funcionando de manera normal. Debe existir una musculatura eutónica y eutrófica. Debemos de tener en consideración que también debe de haber integridad neural, así como una movilidad articular del pie, de la rodilla y de la cadera conservadas. Y es así como se hace el impulso, o sea, un primer impulso a través de la planta de Lejars, que va ascendiendo progresivamente la sangre, después
a la pantorrilla a través del sistema venoso y del sistema venoso superficial. Una serie de fenómenos suceden durante la sístole muscular y otros durante la diástole. También es importante que recordemos cómo se lleva a cabo la mecánica, la biomecánica de la marcha. Esto es bien importante. Las diferentes fases que la componen de la mano de los eventos que acabo de mencionar, de un sistema venoso libre de obstrucciones, de integridad neural, de un sistema articular que conserve sus arcos de movilidad. Es así como nosotros debemos de identificar en la marcha esto: el contacto del talón, el apoyo de la planta, la elevación del talón y después el despegue. Esta serie de mecanismos de contracción y relajación impulsan a la sangre. Otra serie de fenómenos es la respiración. Cuando nosotros inspiramos, se abate el diafragma, se incrementa la presión intraabdominal y disminuye la presión intratorácica. Cuando nosotros expiramos, sube el hemidiafragma, se incrementa la presión intratorácica y aumenta la presión intraabdominal. En el primer evento, durante la inspiración, se cierran las válvulas venosas. Durante la expiración, se abren y viene el retorno venoso. Entonces, todo esto se va sucediendo en forma progresiva. Algunos aspectos también importantes que tenemos que considerar es que el vaciamiento del sistema venoso se hace particularmente en sístole muscular. Durante la diástole y durante la maniobra de Valsalva se detiene el retorno venoso. Se dilata la vena, se cierran las válvulas y se van llenando progresivamente para después vaciarse. Y este drenaje venoso es siempre en sentido anterógrado o cardiópeto, de la periferia al centro, y tiene un sentido jerárquico conforme se van vaciando cada una de ellas en forma progresiva, y al igual que en los callados safeno-femoral y safeno-popliteo. Esto se hace a través de una dotación valvular competente que sirve para dos funciones primordialmente. Una, impedir el reflujo, pero también el fragmentar la columna de volumen y de presión en el eje venoso. Las válvulas venosas es algo muy importante y que nosotros estamos obligados a evaluar. Las válvulas venosas, como ya les mencionaba, son repliegues semilunares de la íntima, formadas por tejido conjuntivo. Estas cierran durante la inspiración, cuando le pedimos al paciente que haga maniobra de Valsalva. Se cierran y coaptan al centro, impidiendo el retorno en sentido opuesto, el reflujo venoso. Algo así sucede durante este tipo de diferentes fases, durante la sístole, durante la diástole, durante la inspiración y durante la expiración. Se impulsa la sangre en sentido cardiópeto y va progresivamente ascendiendo. Esto es en una válvula venosa, en una vena normal, pero cuando se incrementa la presión venosa, se deforma la vena, hay dilatación de la misma, entonces las válvulas ya no logran coaptar al centro y por lo tanto se incrementa la presión dentro del sistema. Eso es lo que sucede dentro de una vena que progresivamente se va deformando, secundario a hipertensión venosa. Entonces, tomar en consideración que hay una fase sistólica y una fase diastólica. Durante la fase sistólica asciende la sangre por el sistema venoso profundo primordialmente, pero también a través del sistema venoso superficial, y se mantienen cerradas las venas del sistema venoso perforante. Durante la diástole, durante la expiración, se abren nuevamente las válvulas y va ascendiendo progresivamente este caudal, estas columnas venosas de forma jerarquizada. Considerar también que es importante que cuando una vena enferma se viene una serie de fenómenos inflamatorios muy importantes que, como ya lo mencionábamos, el advenimiento de la tecnología en las plataformas de ultrasonido nos permite hoy poder identificar alteraciones sutiles en la región de la íntima o
poder identificar también alteraciones en la estructura de las válvulas. Cuando esto sucede es porque hay disfunción en el endotelio vascular. Las venas están conformadas por 3 capas, al igual que las arterias, una íntima, una media, que está conformada por tejido muscular elástico, delgado, y una adventicia, cuya constitución particularmente está predominantemente dada por fibras de colágeno. Cuando hay disturbios de índole primaria en una vena que se afecta, hay disfunción del endotelio vascular, hay disfunción a nivel de algo que se llama glicocálix endotelial. El glicocálix endotelial es una estructura que recubre al endotelio vascular y está compuesta particularmente por proteoglicanos, glusaminoglicanos y glicoproteínas que regulan la permeabilidad vascular no solamente a los líquidos, sino también a las moléculas. Permite la transducción de las fuerzas mecánicas de tensión, interviene en la cascada de coagulación y protege a la vena, a la íntima, de la adhesión leucocitaria y plaquetaria. Con este conocimiento previo, nosotros tenemos que tener en consideración ahora la anatomía, la parte gruesa, ya vimos esta parte fina, pero es importante también reconocer que la anatomía ha cambiado. El consenso de Roma dio pie a una nueva nomenclatura en el que se desecharon los epónimos, en el que se es más específico al hablar de algunos conceptos de la anatomía. Es importante considerar esto de la nueva nomenclatura venosa de los miembros inferiores en este consenso internacional del que le hablo. Como también hay otros documentos importantes que vale la pena recordar, tener en consideración. Estos documentos corresponden a los consensos de los principios básicos de la Unión Internacional de Flebología, tanto a la parte que habla de los principios básicos del método como de la anatomía. Y hablando de la anatomía, ¿cómo es que el método permite discriminar a las diferentes estructuras, a los diferentes compartimientos? Bueno, gracias al desarrollo tecnológico y cada vez más avanzado de los transductores, a la alta frecuencia, a la alta resolución, nos permite identificar estructuras faciales en el sistema venoso que nos permiten diferenciar a los diferentes compartimientos. Un compartimiento superficial y un compartimiento profundo, una fascia safena, una fascia muscular que es el techo del compartimiento profundo, pero a su vez también esta fascia muscular es el piso del compartimiento safeno. Este es el ojo safeno dentro del cual logramos identificar básicamente al tronco safeno, o sea, es el tronco safeno mayor o menor como una estructura única e interfacial, y a un compartimiento o un subcompartimiento epifacial cuyo techo es la piel y cuyo piso es la fascia safena. Como en este esquema ustedes pueden ver nuevamente, esto es la piel, y el ultrasonido nos permite determinar con claridad esta imagen ecogénica superior cercana al transductor, la piel, tejido celular subcutáneo y fascia safena, representada ecográficamente en una imagen en eje corto, como esta estructura superior en el compartimiento safeno, y la fascia muscular. Es importante también considerar que esta fascia muscular tiene importancia fundamental cuando nosotros evaluemos al sistema venoso perforante. ¿Qué podemos decir del sistema venoso profundo? ¿Cuáles son las estructuras que nosotros podemos evaluar durante una exploración ecográfica? Bueno, el sistema venoso profundo, nosotros podemos ver la porción distal de la vena ilíaca externa, de la vena femoral común, de la femoral y de la femoral profunda, las venas tibiales anterior, posterior y peroneas, y las venas musculares de la pantorrilla. Estas son las estructuras que conforman el sistema venoso profundo. ¿Cuáles son algunas de las características? El sistema venoso profundo se reconoce fácilmente en ecografía, primero, porque se encuentra por debajo de la fascia muscular. Y segundo,
debido a la presencia de arterias acompañantes. Esto es muy útil. Aquí hay estructuras faciales no vasculares que nos permiten identificarlas, pero también estructuras vasculares que nos permiten confirmar que se trata de una estructura localizada en el compartimiento profundo. ¿Qué proporción tienen? Por debajo de la rodilla generalmente encontramos dos venas acompañando a una arteria. Esto es, dos venas tibiales posteriores acompañan generalmente a una arteria. Dos venas tibiales peroneas, dos venas peroneas acompañan a una arteria peronea. Y por arriba del nivel de la rodilla, una arteria acompaña a una vena. La peronea, la poplitea, acompaña a su homóloga vena. En el sector femoral sucede lo mismo, tanto en el sistema venoso profundo que corresponde al territorio de la femoral profunda como de la femoral. Una arteria las acompaña, igual que en el segmento de la vena femoral común. A mayor calibre, menor espesor de válvulas. Esta es otra cosa importante, pero también un menor número de variantes anatómicas comparadas con el sistema venoso superficial. Es una característica del sistema venoso profundo. Dicho sea de otra manera, es que hay un mayor número de variantes anatómicas en el sistema venoso superficial. Hay mayor número de válvulas, entre menor sea el calibre del segmento explorado, a mayor calibre es menor el número de válvulas. Es algo así como este esquema. En las venas distales de la pierna, digamos en las tibiales, en las venas axiales de la pierna, como hay mayor presión, se necesita que haya un mayor número de válvulas. Y estas válvulas se diferencian de las válvulas que se encuentran por arriba de la rodilla porque son más cortas, por tener el segmento en cuestión menor calibre. Son más cortas para que puedan coaptar al centro, pero también son más gruesas porque tienen que manejar mayor presión. Entre más cercanos, más proximales estemos, es menor el número de válvulas porque tiene mayor calibre el segmento que estamos explorando. Otra cosa que es importante de recordar son, además de las relaciones faciales y no faciales, cómo es que transcurre, cómo es que hay una transición, en este caso de la vena femoral, cómo pasa de ser una estructura anterior después de entrar al canal de los aductores y salir por su hiate, cómo se convierte de ser una estructura anterior y medial y se convierte en una estructura posterior y lateral. En un eje, en un rastreo descendente, en eje corto, nosotros tenemos que tener también mucho cuidado en identificar algunas otras estructuras como son los planos musculares. Esto corresponde al vasto externo. Esta imagen corresponde al libro del doctor Miguel Lobuolo. Este es el vasto medial y el aductor mediano. Conforme vamos descendiendo, vamos a llegar a un punto en el que vamos a localizar la fascia del aductor mayor y en ese momento esta estructura que era anteromedial y denominada vena femoral se convierte en una estructura lateral y cambia de nombre a vena poplitea. ¿Cuáles son los requisitos que necesitamos para hacer este tipo de exploraciones en el sistema venoso profundo? Primero, tiene que ser una exploración ordenada y sistematizada. Eso es importante, fundamental. Y recordar también cuál es la relación espacial que tienen las venas con las arterias. Ya lo decíamos, una vena acompaña a una arteria en el sector de la vena femoral común. En el sector de la vena femoral y de la vena femoral profunda, de igual manera. Una vena acompaña a una arteria, igual en el sector popliteo. Y por debajo de la pierna, por debajo de la rodilla, dos venas acompañan a una arteria. Esta parte es solamente para hacer un pequeño recordatorio. Esto se facilita en gran medida. La charla se denomina TIPS y el tip fundamental es pongamos al paciente de pie. Hagamos este tipo de exploraciones con el paciente en bipedestación. Al tener al paciente en bipedestación, el sistema venoso se distiende
por acción de la gravedad. Entonces, es más fácil explorar los segmentos más distales que con el paciente en decúbito nos puede costar trabajo. Y además nos permite tener cerca de nosotros el aspecto clínico. Debemos estar familiarizados en identificar los diferentes estadios clínicos de la enfermedad venosa. Debemos de familiarizarnos con la palpación, de reconocer los diferentes estadios en la clasificación de SEAP. Y eso también lo logra el poner al paciente en bipedestación y muy cerca de nosotros como exploradores. Lo recomendable es hacerlo, de ayudarnos de una plataforma flebológica. Esta plataforma flebológica debe de permitir estar al paciente en una altura aproximada de 50 centímetros por encima del suelo, en una superficie cuadrangular que mide 70 centímetros por cada lado. Nos auxiliamos de una, en México le llamamos andadera, de este artilugio que sirve para los pacientes que están en rehabilitación o que han tenido alguna alteración en sus piernas. Lo ponemos al paciente apoyado en la andadera y siempre una persona que nos auxilie cerca de ellos. El primer peldaño, el primer escalón a 25 centímetros, el segundo está a otros 25, en total 50, y esto mide de largo 30 centímetros y el paciente podrá estar arriba con confianza y nosotros estar cerca de él. Las maniobras provocativas es importante familiarizarnos con ellas. Las principales son las que yo les voy a mostrar enseguida. La primera es la primera que ustedes tienen a la vista en el lado izquierdo. Esta es la valsalva. Tenemos que, con un lenguaje que el paciente nos entienda, pedirle al paciente que ponga el abdomen duro, como si fuera a hacer del baño, como si que puje, que ponga el abdomen duro como si le fueran a pegar. Entonces, nosotros constatamos este hecho poniendo la mano en el abdomen, me acerco y pongo la mano en el abdomen y yo constato que realmente el paciente esté efectuando dicha maniobra. En la siguiente, que es la dorsiflexión de los dedos del pie, también llamada maniobra de Hunsdorf, el paciente hace dorsiflexión de los dedos del pie y con esto nosotros lo que condicionamos es contracción y relajación. Contracción cuando eleva, relajación cuando baja. Esto es el símil de la marcha. Hay una fase sistólica y una fase diastólica. Y finalmente, si la dorsiflexión, si la maniobra de Gustav no fuera suficiente, le pedimos al paciente que lleve el peso del cuerpo hacia la extremidad que estamos explorando. Esto se llama maniobra de Paraná. El paciente lleva el peso, recarga el peso, el paciente tiene la pierna hacia adelante. Entonces, esto es contracción isométrica de la musculatura de la pierna y de la pantorrilla. Sin embargo, no son las únicas. También hay un grupo de maniobras más que nos pueden ser de utilidad con el paciente cuando lo tenemos en alguna otra posición. Y la complexión del paciente realmente no requiere no es una condición que pudiéramos nosotros pensar que no lo va a poder hacer el paciente. Esta maniobra que les voy a mostrar se llama maniobra de Basculap. Y el paciente entonces es similar a la maniobra de Paraná. El paciente recarga lateralmente el peso del cuerpo, nuevamente lo hace, y cuando hace esto hay contracción y relajación de la musculatura de la pierna. Y finalmente yo le pido al paciente que se pare en la punta de los dedos del pie, apoyado en la andadera de aluminio, y el paciente bien sujeto. Hay contracción y relajación, contracción y relajación cuando el paciente lleva el peso del cuerpo a las puntas de los pies. Es importante elegir el transductor adecuado, claro, porque nosotros en la mayor parte de los protocolos empezamos en la ingle, terminamos en el tobillo. Hacemos una exploración en 360 grados. Exploramos en la parte anterior, en la parte externa, en la parte medial y en la parte posterior del muslo, en la ingle, en la rodilla, en la pierna y en el tobillo. Y elegimos generalmente un transductor lineal. Yo trabajo más frecuentemente con un transductor L9.
pero también tenemos la posibilidad de echar mano de otro tipo de transductores, como puede ser este 615, un 818 hockey stick, o un convexo, si nosotros vemos que hay patología agregada a nivel inguinal. Entonces estamos la lógica nos dice que debemos ir al abdomen y explorar los segmentos ilíacos. Ya habíamos mencionado eso al respecto de la anatomía del consenso de Roma. Es importante siempre tenerlo en consideración, esta nueva nomenclatura, y tratar en la medida de lo posible evitar los epónimos durante la redacción del informe, de la interpretación, particularmente o durante las comunicaciones de nuestros reportes. Y es algo importante, tenemos que hacer énfasis en utilizar el eje corto. Énfasis con el transductor en eje corto. Sí, complementariamente tendremos imágenes en eje largo, pero el eje corto, al igual que en otros territorios vasculares, como pueden ser las carótidas, nos brinda una gran cantidad de información. Dice el doctor Antonio Bufar que ultrasonido es tomografía. Son diferentes cortes a diferente nivel. La vista en el eje corto es una vista estereoscópica que nos permite una gran cantidad de información. Rápidamente pasamos al sistema venoso superficial y ya habíamos mencionado que aquí es donde se localizan la mayor parte de variantes anatómicas. Para recordar, la principal variante anatómica a la que ustedes se van a enfrentar hasta en un 30% de los pacientes es la hipoplasia segmentaria de la vena safena mayor. Otra cosa importante es poner mucho cuidado y atención en la evaluación de la unión safeno-femoral, porque en la unión safeno-femoral debemos nosotros de familiarizarnos para identificar tanto a la fascia, a la válvula terminal como a la válvula preterminal. Y en este corto segmento de aproximadamente 3 centímetros que hay de distancia en promedio entre la válvula terminal y la preterminal, las venas inguinales superficiales drenan su contenido como tributarias de la vena safena mayor, además de las accesorias que la acompañan. Entonces, esto es importante. ¿Qué otras tributarias de los ejes safenos? De la vena safena mayor, sin lugar a dudas, la accesoria posterior de la vena safena mayor, que cursa posterior a este eje paralelo donde discurre el tronco safeno mayor. Tronco safeno mayor que tiene su origen en el borde medial del maléolo, que asciende por la pierna y termina vaciando su contenido a nivel de la unión safeno-femoral en la vena femoral común. La accesoria anterior, así como la accesoria superficial, esta cursa paralela a la misma. No olvidar que también hay otras tributarias que bajo condiciones patológicas pueden estar aparentes, y me refiero a las venas circunflejas del muslo y a las venas intersafenas de la pierna. Esto para recordar ahora las referencias anatómicas que nos permiten discriminar a los ejes safenos, y estos son la fascia safena y la fascia muscular. Esto es el compartimiento superficial. El piso formado nuevamente por la fascia muscular. El techo de la totalidad del compartimiento superficial, la piel. Dentro de este compartimiento superficial, dos subcompartimientos. El compartimiento epifacial, cuyo piso es la fascia safena, y el compartimiento safeno propiamente dicho, cuyo techo es la fascia safena y piso la fascia muscular. El llamado ojo safeno, por la apariencia o la similitud que tiene esto con un ojo griego. Además de las maniobras provocativas y las imágenes que nosotros generamos particularmente en eje corto y con mucho cuidado, podemos hacer en algún tipo de pacientes compresión y descompresión. Esto ya el doctor Peter Francolin el día de ayer hablaba sobre las bondades que tiene el método para discriminar una vena sana de una vena que está ocupada en su interior por un trombo. Entonces, esta condición de la compresibilidad queda abolida en un paciente que tiene trombosis venosa. Y entrando de lleno ahora a la parte y rápido del sistema venoso perforante, es hablar de
más o menos un poco más de 150 venas que se han encontrado en estudios cadavéricos. No todas ellas adquieren una importancia clínica. Las más importantes son las del canal de Hunter y las del grupo paratibial y paratibial posterior, así como las perforantes del hueco popliteo y gastrocnemias. Esas son quizá las más importantes que nosotros que tienen traducción clínica, que tienen traducción ecográfica, pero este consenso internacional evita los epónimos y evita decir venas de Coquet a estas venas que hoy se denominan en la nueva nomenclatura venas del grupo paratibial posterior. ¿Por qué paratibial posterior? Porque comunican al tronco safeno con la accesoria posterior en la pierna, particularmente en el tercio medio y en el tercio distal de la pierna. O a las venas del hueco, a las venas de la pierna, como puede ser la perforante anteriormente llamada de May, y esta es una vena perforante del tercio medio de la pierna. Esta clasificación es una clasificación topográfica, entonces podemos hablar de venas del muslo y venas de la pierna. Venas perforantes del muslo en la cara anterior, en la cara medial, en la cara posterior o en la cara lateral. Lo mismo para la rodilla, lo mismo para la pierna, lo mismo para el tobillo y lo mismo para el pie. Con esta clasificación topográfica podemos hacernos entender un poco más fácilmente. Y recordar algo importante, que es un término con el que generalmente en algunas ocasiones puede haber confusión. Una vena perforante no es igual que una vena comunicante. Una vena comunicante es una vena que comunica, como su nombre lo dice, a dos estructuras en el mismo compartimiento. Vena superficial con vena superficial, vena profunda con vena profunda. Y una vena perforante es aquella que, como lo dice el adjetivo, perfora. ¿Qué perfora? A la fascia muscular y comunica a una estructura superficial con una estructura profunda. Parecido a esta imagen muy genérica de una escalera, ¿no? Como si fuera una vena profunda, el peldaño, la vena perforante y el otro segmento de la escalera vertical, una vena superficial. Esto dista mucho, muy lejos de la realidad de las cosas. Pero bueno, aquí es importante el rastreo transverso en la evaluación y recordar que siempre en las venas perforantes la dirección de flujo aparece flujo en la fase diastólica y la dirección es de superficie a profundidad, como en el subway, como en el metro, de la superficie a la profundidad en ese sentido. Si hay paso de sangre durante la fase sistólica, esto es un reflujo falso. Y si hay paso de sangre de un sistema profundo a un superficial en la fase diastólica, ese es un reflujo verdadero. Entonces, entender esta serie de fenómenos, esta serie de generalidades es conocer. Aquí vamos rápidamente a una miscelánea para que ustedes vean las competencias. Esta es una vena sana, una vena que se contrae con la contracción utilizando el transductor, pero siempre guardando la imagen fundamental al centro para que la compresión que nosotros ejercemos sea uniforme. Aquí estamos en el sector femoral. En el sector femoral, lo más cercano al transductor es la arteria, lo más lejano es la vena femoral. Lo opuesto sucede en el sector popliteo. Algunos pitfalls. Nosotros no debemos de confundir esto que pareciera ser algo localizado en el compartimiento safeno. Esto corresponde a un ganglio del grupo inguinal. Aquí estamos a nivel inguinal, aquí la arteria femoral común y la vena femoral común. Es común encontrar este tipo de
estructuras, entonces no debemos de confundirnos, hay que obtener imágenes en eje corto, pero también en eje largo de manera complementaria. Un hallazgo más asociado con el que nosotros debemos estar familiarizados es con la presencia del edema. Una gran cantidad de pacientes que tienen enfermedad venosa cursan con edema, y esta es la imagen trabeculada generalmente con la que estamos familiarizados. El ultrasonido también nos permite hacer reformateo, reconstrucciones en sentido tridimensional y girar la imagen para dejar de claro cuál es la dirección, el calibre, las relaciones anatómicas, o en una imagen generada en eje corto, transcurrir, hacer un viaje dentro de este segmento. El color, como ustedes también lo saben, nos permite discriminar la presencia o ausencia de flujos, pero también la presencia de variantes anatómicas. Aquí ejemplificado, la variante anatómica más frecuente en el sistema venoso profundo, esta es duplicación de la vena femoral. Esto en escala de grises, miren, la arteria más cercana al transductor, más alejado de la vena, pero dos estructuras que se comprimen y que nosotros confirmamos que se tratan de la vena. Con color activo, al hacer maniobras provocativas, podemos llenarlo. Algo que también con frecuencia localizamos, podemos identificar, pero que no debemos confundirnos de que se trata de una estructura vascular o un trombo, es la presencia de colecciones en la bursa semimembranosa gastrocnemia medial. Esto es un quiste de Baker que puede tener muchas características desde el punto de vista ecográfico, pero también diferentes morfologías. Mencionaba anteriormente de la importancia de valorar la unión safeno-femoral y familiarizarnos que es una estructura fundamental donde existen dos componentes valvulares, una válvula terminal y una válvula preterminal. Estas las medimos. Para el angiólogo es importante esta medición. Le pedimos al paciente que haga valsalva máxima, identificamos y medimos, y después hacemos la evaluación funcional para identificar si existe o no reflujo. Esto es paso del sistema venoso profundo a la superficie. Pero también es importante recordar que en este corto segmento, que puede ir de 3 a 5 centímetros de distancia entre la inserción de la válvula terminal y la preterminal, discurren las venas inguinales superficiales, que también son tributarias del eje safeno mayor, y nosotros podemos identificar con claridad la pudenda externa, la epigástrica superficial, que drena el retorno venoso de la pared abdominal, y de la circunfleja ilíaca superficial. También la podemos ver, también las podemos documentar. Inclusive en un transductor de más frecuencia 6-15 podemos identificar los componentes de las válvulas. Y el color nos brinda la posibilidad de confirmar las características del retorno venoso, unidireccional, espontáneo y fásico. Y en contraparte, el reflujo que viene por encima, se aleja de la línea de base, se acerca al transductor y codifica en color inverso. Esto es, si aquí está en azul, vean, se va a rojo, que es el reflujo, y pasa por encima de la línea de base. Durante Valsalva, estos color en una fase dinámica, una evaluación dinámica, yo le pido al paciente en reposo, vemos a nivel de la confluencia femoral la dirección normal del retorno venoso que viene de regreso. Yo le pido al paciente Valsalva y aparece reflujo en el mismo paciente. Dicho sea de paso, tiene cambios murales, hay engrosamiento de la pared, no hay cierre valvular, en algunos hay destrucción valvular, es un paciente en síndrome postrombótico. Pero también vean la resolución espacial que nos permiten los transductores lineales de alta frecuencia. Este es un eje safeno, es un eje con una gran cantidad de rémora, de ecocontraste espontáneo, que gana calibre. Por supuesto aquí que las válvulas no logran coaptar, y este paciente tiene reflujo del eje safeno en forma segmentaria. Y aquí lo que vemos es el retorno venoso. Esto es, le pedimos al paciente que inspire,
y expira. Aquí estamos a nivel de la unión safeno-femoral. Con color yo modifico la orientación de la caja de color, optimizo la caja y ahí le pido al paciente que haga Valsalva y confirmo la dirección del flujo del retorno venoso en una sola dirección. Aquí está la válvula preterminal. Y confirmo la dirección fisiológica del retorno venoso. Este es en escala de grises. Esto es en escala de grises y nosotros vemos en escala de grises, vean, una porción valvular. Yo le pido al paciente que haga Valsalva y aquí está el signo del beso, cómo coaptan al centro las válvulas en una vena femoral, como ya les había yo dicho y esta imagen lo confirma. Cuando son venas de mayor calibre, las válvulas venosas son más largas y son más delgadas. Lo opuesto sucede a nivel de las venas axiales de la pierna, donde son más cortas y más gruesas. Y con color confirmo el hecho anterior que habíamos visto. Yo le pido al paciente que respire normalmente y ahora le pido Valsalva. Aquí una arteria me permite ver que estoy bien y nuevamente el retorno venoso. La sangre en una sola dirección orientado por la vena. Eso le permite que sea en una sola dirección. Y ya casi para que terminemos, recordar que gran parte de la información que nosotros recogemos la haremos a través de un dictado, de una interpretación tradicional, donde yo hablo de las características morfológicas y funcionales, pero también lo podemos hacer a través de cartografías y también es algo con lo que tenemos que estar familiarizados. El paciente puede requerir también cartografías, muchos de estos pacientes van a quirófano, nosotros debemos de tener comunicación directa con el médico angiólogo, con el médico tratante, para saber cuáles son los hallazgos principales que él obtuvo durante la exploración y solicitar que esta información acompañe a la solicitud cuando se solicita el paciente. Hay una serie de códigos internacionales, por ejemplo, los cambios postrombóticos se pueden colorear en verde, el reflujo se pone en rojo, los trayectos trombosados en negro, los segmentos hipoplásicos con una línea punteada, líneas interrumpidas del sentido, con flechas de sentido para mencionar en qué sentido tiene los flujos, los caudales en qué sentido están. Y este es el símbolo internacional de una perforante, particularmente un punto de fuga, no un punto de reentrada. Ya para finalizar, les podemos decir que la exploración sistemática, una exploración sistemática requiere, como ya lo vimos, bases de anatomía, bases de fisiología, bases de fisiopatología, así como de la historia natural de la enfermedad venosa. De esta manera podremos interpretar mejor los hallazgos y generar un informe que tenga un mayor impacto. Estas son conclusiones que también menciona genera con mucha frecuencia y que recalca el doctor Miguel Lobolo, que la complejidad anatómica, especialmente en el sistema venoso superficial, le brinda dificultad a la exploración, pero tengamos en consideración las referencias vasculares y no vasculares, las referencias faciales, las referencias vasculares arteriales y también las de los grupos musculares. Y es sabido que, ya lo mencionábamos, que el desconocer o subestimar trae consecuencias en el diagnóstico y este diagnóstico a su vez en el tratamiento o en las medidas terapéuticas. Y esto, a final de cuentas, es un riesgo potencial tanto en la enfermedad venosa primaria como en aquellos pacientes que ya tuvieron un tratamiento previo, y esto es pacientes con recurrencia varicosa. La enorme variabilidad anatómica da como resultado a primera vista un caos anatómico. Sin embargo, cabe destacar que en muchos escenarios se reproducen, entonces hay patrones que se reproducen, que se repiten. Tenemos que estar cautos con esta situación, alertas, para que estos hechos estructurales y funcionales que nosotros vemos con frecuencia, nos familiaricemos cada vez más con ellos. Es importante hacer énfasis en esta parte de la anatomía, de las referencias vasculares y no vasculares, y hoy por hoy
ya nadie con sentido común puede o intentaría cuestionar el rol que tiene el ultrasonido Doppler color en la evaluación de pacientes con patología venosa. Este es un valioso recurso diagnóstico que es lamentablemente subutilizado en muchos casos, y en muchos casos, si nosotros no ponemos el cuidado, la atención en hacerlo de una forma sistematizada y ordenada, podemos caer en muchas imprecisiones. Así como hay documentos internacionales, hay consensos también, y hablando para América Latina, en muchos lugares ha estado el maestro Miguel Obolo. Este es el texto que maneja el doctor, está compuesto por una serie de láminas y un texto y una galería de imágenes, que es un texto importante y al que seguramente muchos de nosotros acudimos cuando tenemos dudas. Y dicho precisamente por el doctor, mi maestro, el doctor Miguel Obolo, es indiscutible que la ecografía Doppler color es un método operador dependiente. Sin embargo, el imagenólogo es quien debe ver lo que el ecógrafo tan solo nos ayuda a observar, nos ayuda a ver. Como conclusión, podemos decir que el ultrasonido Doppler color en la exploración de los vasos de cuello, en los TIPS y en los pitfalls, es un método no invasivo, que si bien es cierto que es una técnica compleja, es importante siempre hacer énfasis en las imágenes en eje corto y complementariamente en eje largo, que tiene una alta sensibilidad y especificidad para las diferentes tipos que hay de enfermedad venosa, de los diferentes tipos clínicos, que es importante un conocimiento teórico previo. La experiencia del explorador es importante, requiere un tiempo razonable para hacerlo, y debemos hoy, el tip principal es: hagámoslo de pie, utilicemos maniobras provocativas y sucedáneas. Quiero agradecerles su atención. Muchas gracias y estoy listo para las preguntas. Muy amables. Muchas gracias, doctor, por su presentación. A continuación, daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. El doctor Lenis pregunta: ¿es útil el poner al paciente en sedestación para realizar el estudio? En la mayor parte de los pacientes, si nosotros nos apoyamos con alguien que nos ayude, el llevar al paciente a bipedestación y no a sentación es hacerlo de una forma más fisiológica. Por experiencia puedo decirles que si ponemos al paciente en la base flebológica, o por lo menos de pie para explorar la unión safeno-femoral, el poner al paciente en la base flebológica implica también algo de comodidad para nosotros, porque si yo estoy sentado como estoy ahora mismo y voy a explorar de la rodilla hacia abajo, para mí es más fácil hacer este movimiento con el transductor y llegar al tobillo, que si tengo al paciente parado enfrente de mí pisando en el suelo. No, la respuesta es: háganlo con el paciente en bipedestación en la medida de lo posible, porque lo están haciendo lo más apegado a los aspectos fisiológicos. ¿Cuál es la clave que sustenta el que hagamos este tipo de pacientes en bipedestación? Hay algo que se llama función antigravitatoria de Vasi. Esta función antigravitatoria de Vasi se ejerce y cierra las válvulas en condiciones fisiológicas solamente de pie. En sedentación o en decúbito queda abolida. Entonces, hágalo mejor de pie. Gracias, doctor. La doctora Sandra Casas pregunta: ¿la plataforma para la exploración tiene alguna normativa en relación a sus medidas? Sí, sí hay una cierta normatividad con respecto a las medidas. Es 50 centímetros de altura, esto es un primer peldaño a los 25, un segundo donde ya está la plataforma, la base superior, que tiene 70 centímetros por lado y que permitirá al paciente extender, adelantar la pierna un poco hacia adelante y girarla externamente para empezar la exploración. Sí, 70 centímetros en la parte superior por cada lado y 50 de alto en su totalidad, pero es importante siempre ese aditamento, esa andadera de aluminio, esa parte donde el paciente queda apoyado, y de ser posible que haya un auxiliar, un residente junto. Si el paciente evidentemente se va a cansar de estar en una sola posición, darle al paciente oportunidad de que se mueva
porque va a haber fatiga muscular en la pierna en la que se está apoyando, este es en la pierna contralateral. Muchas gracias. El doctor Jefferson Castellanos pregunta, ¿cuánto tarda usted en realizar un examen completo de Doppler venoso bilateral en miembros inferiores? Esa es una pregunta interesante porque hablábamos del expertise. El expertise es la experiencia ganada de la mano del conocimiento. O sea, el conocimiento y la habilidad es el expertise. Claro que aquí hay una curva de enseñanza-aprendizaje. Debo ser sincero que cuando empecé a revisar una vena no tenía ni la menor idea de todo lo que sucedía. Me tardaba mucho, más de 2 horas en una extremidad, 2 horas y media o hasta más. Hoy, tengo ya muchos años haciéndolo, en promedio tardo, entre comillas, con un paciente con patología no tan acentuada, como 1 hora más o menos. La ventaja que tengo es que conforme voy haciendo la exploración, en muchas ocasiones voy haciendo el dictado a una de mis asistentes, entonces ya no me siento yo a dictar o ya no me siento yo a escribir, sino una parte ya la llevo ganada porque ya lo dicté. Muchas gracias. El doctor Pablo pregunta, ¿podría existir insuficiencia primaria de las perforantes que generan dilatación o tortuosidad de las venas tributarias epifasiales y de las afenas? Es raro, doctor. La mayor parte de los cambios que se suceden por insuficiencia, esto es un punto de fuga en las venas perforantes, son secundarias, la mayoría de ellas, no a enfermedad primaria, sino a cambios postrombóticos. Sucede algo en la ultraestructura, parecería que toda la disposición de la composición estructural microscópica de las venas de mediano o gran calibre, como pueden ser las del eje safeno-popliteo o las venas axiales de la pierna, tengan la estructura similar. Hay muchas teorías. Se habla de que estas primeras, las de más calibre, son más por manejar mayor cantidad de presión, hay más deterioro de esto que se llama glicocálix endotelial, que es la base del deterioro de la vena y por lo tanto de manifestaciones de índole primario. No así con las venas perforantes. Es algo así como lo que sucede, porque la enfermedad ateromatosa afecta más a las carótidas y muchísimo menos a las vertebrales. Entonces, la respuesta está por ahí, en respuesta con la disfunción endotelial, de la mano de el volumen, los caudales de volumen y presión que manejan. Gracias, doctor. El doctor Iván Mena pregunta, ¿cómo reconocer flujo venoso verdadero en diástole? Sí, claro. A través de generalmente cuando nosotros valoramos una perforante, casi siempre hay una arteria acompañante. Yo debo de, entre otras, valerme de ese hallazgo. O sea, que la arteria perforante que acompaña a la vena perforante esté codificando en rojo. Luego, entonces, aquí hay varias cosas interesantes. Yo le pido al paciente que levante los dedos del pie. Ahí estoy en sístole. En teoría, ahí deben estar cerradas las venas perforantes. Yo le pido al paciente que baje los dedos del pie. Esa es la fase diastólica. En ese momento debe haber paso de dónde a dónde, de super